Buen día a todos, hermanos, hermanas. Un saludo. Este día es un día muy especial. La iglesia celebra el jueves, después de Pentecostés, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Le damos gracias a Dios por eso, porque Él ha entregado su vida como sumo sacerdote por nosotros. Nos ha rescatado, como decimos, al precio de su sangre. Es un día para darle gracias a Dios, para contemplar el misterio salvador realizado con su muerte y con su resurrección. Entonces nos alegramos por este don. Es el Padre que nos entrega el misterio pascual de su Hijo y lo acepta como ofrenda agradable por nuestros pecados, por el perdón, por la vida eterna, por nuestra resurrección. Hay muchos motivos, además de ser siempre un jueves eucarístico, este otro momento hoy, esta fiesta. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En Él confiamos, su misterio nos salva, así que pidámosle que nos inserte en el misterio trinitario para contemplar el rostro de su Padre, que es nuestro Padre, bajo la luz maravillosa del Espíritu Santo que guía y que conduce nuestros pasos de forma personal y de forma comunitaria como iglesia que somos. Todo lo podemos juntar hoy, en este día. Es como una especie de compendio de toda la salvación en sus muchas y múltiples facetas. Al Espíritu Santo le pedimos su presencia personal en medio de nosotros, que sea el interlocutor único entre el Padre y el Hijo para nosotros y nos revele el misterio de la salvación. Nos revele este misterio, el misterio que tenemos hoy, el texto que tenemos hoy. Es un texto que tiene su dificultad, pero que nos deje entender aquello que es lo importante, cómo nos ofrece la salvación. Así es que confiemos plenamente en que la persona del Espíritu que acompañará este momento de reflexión nos irá indicando qué es lo que tenemos que entender. Lo que yo haya preparado, eso no tiene mucha importancia, es lo que con estas palabras Él quiera comunicar de un misterio tan grande, es el centro de nuestra fe. Allí de en torno a eso vivimos la fe, es lo que proclamamos, es lo que celebramos, es lo que anunciamos, es lo que nos congrega, es el misterio pascual. Nuevamente retomamos este capítulo del misterio pascual, ahora bajo la óptica de Lucas y bajo la acción del Espíritu Santo para contemplar a Cristo, se nos abran los ojos y vivir iglesia. Bien, el texto que tenemos para esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, es Lucas 22, versículos 14 al 20. Lucas 22, 14 al 20. Ya se los decía al inicio de la semana, íbamos a andar por varios evangelios. Tuvimos el de Juan el lunes, ayer y el martes tuvimos a Marcos, hoy tenemos a Lucas, mañana retornamos con Marcos, pero no importa, es el misterio pascual bajo la óptica de tres autores distintos. Y cada uno de ellos quiere teológicamente mostrarnos un aspecto de la vida y misterio de Cristo en la Pascua. Entonces, Lucas 22, 14 al 20, quisiera completar lo que venimos diciendo a lo largo de la semana sobre lectura orante de la Sagrada Escritura o lección divina y liturgia. Sobre todo porque hoy vamos a contemplar el misterio eucarístico en el texto bíblico. Tenemos que decir que en la lectura orante de la Sagrada Escritura, conocida como lección divina, el lugar privilegiado es la liturgia, especialmente la Eucaristía, en la que celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento, que se actualiza en nosotros por medio de la palabra. O sea, la liturgia, sobre todo la eucarística, pero todos los sacramentos. También la liturgia de las horas, todas las liturgias tienen en el centro el misterio pascual, pero en la Eucaristía, que es la que más celebramos en comunidad, al celebrar el cuerpo
y la sangre de Cristo, en este sacramento se actualiza en nosotros la palabra de Dios. Cristo, palabra, se hace pan, se hace bebida, se hace comida, comida de eternidad. Por eso, la lectura orante, personal y comunitaria se ha de vivir siempre en relación a la celebración eucarística. Ya lo decíamos en estos días. Yo puedo leer, meditar, orar, contemplar, vivir la palabra de Dios individualmente en el encuentro con la palabra. Este encuentro personal tiene que llevarme al encuentro comunitario. Y este encuentro comunitario se vive en plenitud en la acción litúrgica eucarística, que tiene dos partes, como ya todos sabemos: la lectura, la liturgia de la palabra, todos los textos hasta la profesión de fe, y la liturgia eucarística, el sacramento como tal del pan y el vino. Y entonces, así como la adoración eucarística prepara, acompaña y prolonga la liturgia eucarística, porque cuando adoramos, en la adoración nos disponemos a la liturgia, nos lleva a la liturgia y luego de la liturgia la prolonga en cuanto que seguimos adorando el misterio. De la misma manera, la lectura orante, personal y comunitaria de la palabra de Dios prepara, acompaña y profundiza lo que la Iglesia celebra con la proclamación de la palabra en el ámbito litúrgico, sobre todo eucarístico. También que hay dos momentos muy importantes: el momento de la adoración del misterio, que ya dijimos, prepara, acompaña y prolonga, y el momento de la lectura orante. Los dos son personal y comunitaria, que prepara, acompaña y profundiza la palabra que en la liturgia se proclama. Entonces, al poner de esta forma tan estrecha en relación lección divina y liturgia eucarística, se puede entender mejor los criterios que han de orientar la lectura en el contexto pastoral y la vida espiritual del pueblo de Dios. La lección divina, y siempre me gusta decir esto, la lección divina no puede conducirme a un intimismo. Eso ya no es lo que profesamos los cristianos, mucho menos los que pertenecemos al catolicismo. No, la liturgia, la lectura orante de la palabra de Dios tiene que llevarme necesariamente a la celebración de esta palabra en el ámbito por excelencia de la palabra de Dios, que es la Eucaristía, y de una forma muy particular en la Eucaristía, porque es el sacramento que celebramos todos de común. No celebramos matrimonios todos los días, ni la confesión todos los días, ni la unción de los enfermos todos los días, ni la confirmación, etcétera, todos los días, ni la ordenación sacerdotal. La liturgia eucarística es la que se celebra diariamente y festivamente, solemnemente el domingo. Así es que esta relación, lectura orante de la palabra de Dios y liturgia, van íntimamente ligadas. Una a otra se explica, se anticipa, prolonga, prepara, etc. Bien, con estas palabritas que siempre es bueno tenerlo claro, porque la palabra de Dios no puede llevarnos a un intimismo, a un individualismo, a un espiritualismo desencarnado y fuera de la comunidad y fuera de la liturgia. Vamos a leer entonces el texto que tenemos para hoy, Lucas 22, 14 al 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan,
pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Hermanos, estamos en el corazón de la institución de la Eucaristía, como llamamos nosotros, los cristianos católicos. Otros hermanos tienen otra forma de denominarlo y otra forma de celebrarlo y vivirlo. Yo personalmente he participado en alguna con luteranos y es una maravilla. En todo caso, estamos ahora en otro evangelio, el evangelio de Lucas. Un evangelio dirigido a los cristianos de la segunda generación, con un autor que conoce muy bien la historia, quizá que le transmitió Pablo, algún apóstol, en un evangelio que se ha denominado el evangelio de la misericordia, el evangelio de la oración de Jesús, el evangelio del Espíritu Santo. Lucas coloca todo bajo la acción del Espíritu Santo. Y estamos en el capítulo 22, donde comienza la sexta parte de la estructura general del evangelio de Lucas. Esta parte, que ya es la última prácticamente, está dedicada a la pasión y muerte de Jesús. Se introduce, esto no lo vamos a ver porque está antes del texto de hoy, se introduce con la conspiración entre los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y Judas, uno de los 12, para acabar con la vida de Jesús. Esto es lo que está antes. Jesús entra a este momento de la cena sabiendo que se está conspirando contra él su muerte. Luego Jesús indica a Pedro y a Juan dónde celebrar la cena de Pascua, les proporciona los preparativos y aquí ya llegamos a nuestro momento. 14 al 20 del versículo 22, que se puede dividir en dos partes, 14 al 18 y 19 al 20. En 14 al 18 es el deseo de celebrar la Pascua con sus discípulos y la primera copa. Luego del 19 al 20, el don del pan como cuerpo entregado de Jesús y la copa de vino como nueva alianza. Aquí es donde vamos a meternos ahora poco a poco. Vamos a ver. Vamos a ir leyendo el texto. Y dice así el texto: cuando llegó la hora, se reclinó y los apóstoles con él. El texto griego dice se reclinó, que es la forma como se decía antes, se sentó a la mesa, reclinarse a la mesa. Llegó la hora y Jesús se reclinó a la mesa y los apóstoles con él. Y vamos a leer de una vez el 15 porque nos ayuda a comprender mejor. Y les dijo a ellos, les dijo dirigiéndose a ellos. El texto dice que Jesús dirige hacia ellos. He deseado vivamente vivir, celebrar esta Pascua, comer esta Pascua con ustedes antes de mí sufrir. Estoy traduciendo más literalmente del griego, así que no le va a coincidir con las Biblias de ustedes. Entonces, aquí Jesús nos expresa, o Lucas nos expresa, el estado de ánimo con que va a celebrar Jesús la Pascua con sus discípulos, que de por sí es la última Pascua en este Jesús terreno. Está también, nos indica el estado de ánimo, cuánto he deseado vivamente, el texto griego dice vivamente, comer esta Pascua con ustedes. Pero además, el deseo de cumplir la voluntad del Padre y llevar a cabo la redención de la humanidad de una forma que ya no tendrá fin. En otras ocasiones, Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos, pero esta, la última, era distinta, porque esta iba a definir, si quieren decirlo así, el rumbo de la humanidad. Esta es la gran novedad de todo este proceso de Jesús. Ha llegado la hora. Y esta expresión, la hora, es en el contexto de la narración, el momento en el que se toma la cena pascual.
la celebración de la Pascua judía. Y esto significa que es después de la caída del sol. Pero también es la hora del momento de la entrega de Jesús a sus enemigos, como lo dirá el versículo 48 de este capítulo 22, o sea, más abajo, si ustedes siguen después leyendo, van a encontrarlo allí. Jesús le hemos visto en el largo camino, que el Evangelio de Lucas es mucho más largo. En este caminar ha dado a los discípulos, a las multitudes pobres, a los enfermos, sí mismo. Se ha dado él mismo. Jesús no da algo, se da él. Ahora estamos en esta última noche. Al día siguiente de esta noche, Jesús ya no tendrá la libertad. Lo habrán tomado preso esta misma noche. Pero antes de que eso pase, anticipa el don, la palabra que está es don, el don de su vida, para que sus discípulos, después de mañana, cuando sea arrestado, juzgado, condenado, crucificado, sepultado, cuando hayan hecho la experiencia de que derramó su sangre hasta la muerte, puedan descubrir que la actitud que aquí está mostrando era una donación de sí superiormente grande y libre. Es la entrega libre de Jesús por nosotros. Entonces, después de estos eventos, será hasta después del tercer día, podrán entender el don. En esta noche no logran entenderlo. Ya hemos visto con Juan y con Mateo, no lo logran entender. Pero después de la resurrección, recordarán el don de su cuerpo y de su sangre, y la comunidad cristiana comenzará el memorial que continúa hasta hoy y hasta el final de los tiempos. Nada ni nadie lo podrá suspender. Y entonces Jesús les dice, cuánto he deseado, más que cuánto dice, he deseado vivamente comer la Pascua con ustedes antes de mí sufrir o padecer, cualquiera de las dos palabras. La primera dirección de este texto abarca el anuncio de su padecimiento, la bendición de la primera copa y la promesa esperanzadora de el encuentro definitivo en la gloria del reino de los cielos, que es el cumplimiento de la Pascua y de la nueva alianza. Esto lo vamos a ver ya en los versículos que siguen. El sentido de la palabra Pascua, porque Jesús dice, he deseado vivamente comer esta Pascua con ustedes. Este sentido de la palabra Pascua respondía al paso, recordemos, del pueblo de Israel de esclavitud a la tierra prometida, es decir, de la esclavitud de Egipto hasta el país de la promesa, hacia la libertad. Y la celebración de la Pascua evoca la intervención salvífico-redentora por la que Dios salvó a su pueblo y lo reconstituyó como tal en las 12 tribus cuando se asentaron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Pero además, para los cristianos, la Pascua es la celebración de la muerte y resurrección de nuestro Redentor, Jesucristo el Señor. Entonces, está la Pascua judía, está la Pascua cristiana. La Pascua cristiana tiene elementos propios de la Pascua judía. En Marcos es más la cristiana que la judía, en Lucas están las dos simultáneamente. Aquí hay diferentes opiniones de los especialistas en Biblia. Yo voy a quedarme con la más sencilla para que podamos entenderlo. A otro nivel, pues haría la cosa bien complicada. Vamos a ver cómo nos va. Además, aquí dice Jesús, he deseado vivamente comer esta Pascua con ustedes antes de mí sufrir o de mí padecer. Este padecer o sufrir que Jesús usa al indicar lo que quiere, es su deseo vivamente. Jesús estaba deseando que llegara ese momento. Llegó la hora, es el momento, lo deseaba vivamente y aquí estoy. Y este sufrir o padecer hace referencia a diversas expresiones de heridas, llagas, enfermedades, trabajo duro. Pero Jesús dice que es necesario que se dé este sufrir, y para Lucas es necesario, el famoso de griego,
es necesario. Recuerdan con los discípulos de Maús, después en el capítulo 24. Qué torpes para entender que era necesario, que tenía que cumplirse esto. Para Jesús, o para el Jesús de Lucas, este sufrir o padecer era necesario para la redención de la humanidad. Desde el sufrimiento de Cristo es de donde los cristianos encuentran un nuevo sentido para la conmemoración de esta cena pascual de Cristo. O sea, el sufrimiento de Cristo da al cristiano conciencia de su propia debilidad. Jesús sabe que va a sufrir, y otra vez, como he repetido cada vez que aparecen estos textos, Jesús no va a la muerte como un evento ciego, como algo que es el resultado de la decisión de hombres, como el resultado del que así terminó la historia. No, he deseado esto, comer con ustedes, lo he deseado vivamente porque sé que falta muy poco para comenzar a sufrir. Jesús tiene plena conciencia de a qué va. Ya Lucas en 9:51 había dicho que Jesús endureció su rostro, es decir, tomó una firme decisión para ir a Jerusalén, y sabía que ese último viaje a Jerusalén, que es muy largo en Lucas 10 capítulos, era para que llegara este momento, el de padecer o sufrir. Así son los verbos que utiliza Lucas. El contexto, por lo tanto, es escatológico y se evidencia cuando Jesús indica que ha deseado enormemente, vivamente, comer la comida pascual con sus discípulos. Y anuncia además, lo vamos a ver en el versículo que sigue, en el 16, anuncia además el gran banquete eterno y definitivo en el reino de Dios, donde se va a realizar en plenitud el sacrificio redentor. Donde Jesús nos dice, les doy la promesa, volveremos a comer juntos en el reino de Dios. Les doy una promesa, volveremos a encontrarnos, ahora resucitados, redimidos, transformados en el banquete del reino. Algo que Mateo también presenta, aunque con otro tipo de juicio. Vamos a leer entonces el versículo 16. 16 y 17 van juntos. Porque les digo que no comeré de ella, de la Pascua, hasta que sea cumplida a plenitud en el reino de Dios. Y el 17, y habiendo dispuesto bien la copa, y habiendo dado gracias, dijo, tomen esto y distribúyanlo entre ustedes mismos. Vamos a ir poco a poco. Este texto se han escrito libros, enciclopedias, tratados, tesis. Voy a presentar los elementos claves, sin pretender abarcar todo lo que está detrás. Llevamos 2000 años reflexionando sobre la Eucaristía. O sea, así es que no esperen que todo quede resuelto. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, podemos decir que Jesús y sus apóstoles participan, porque algunos dicen que no, otros dicen que sí, de dos cenas. Porque Lucas deja claro que es una cena judía. Es la fiesta de Pascua judía y Jesús toma las diferentes copas, aunque falta una aquí. Pero también la otra Pascua, que es la institución de la Eucaristía, donde anuncia el banquete eterno en el reino de Dios, hasta que se cumpla a plenitud en el reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios se realiza plenamente todo el contenido pascual, la redención total de los hijos de Dios. La razón que da Jesús abre un horizonte de luz en medio de las sombras de la separación inminente. Vea que ya vimos con Juan cómo fueron los discursos de despedida. Ahora Jesús aquí, en Lucas, la última cena tiene un discurso. En Mateo y Marcos no. En Lucas tiene un discurso también, más o menos larguito, y aquí Jesús va explicando. Pero les dice, es el momento, llegó la hora, voy a comer esto con ustedes, y luego voy a sufrir, pero nos da la esperanza. Volveré a comerla a plenitud en el reino de Dios. Jesús hace una especie de eco de consuelo. Deja abierta la esperanza de volver a juntarse con sus discípulos en el reino de Dios. Mateo y Marcos tienen la misma idea, pero
ya no en torno al pan o la Pascua, sino en torno al vino. No voy a meterme aquí tampoco en las diferencias entre Mateo, Marcos y Lucas, que sería muy importante, pero no saldríamos en un año. Entonces, dejémoslo por ahí eso queditito. Vamos a lo que el texto de hoy nos dice. Entonces dice, y habiendo dispuesto bien la copa y habiendo dado gracias. Esta sección que comienza de aquí para allá, la constituye la institución de la Eucaristía como tal. Se van a utilizar fórmulas consagratorias del pan y del vino para hacer palpable cómo la Pascua va asociada al sacrificio de la nueva alianza. Esto es lo propio de la Pascua cristiana, esto es lo propio de lo que celebramos, este es el misterio. Aquí Jesús nos quiere mostrar de qué se trata. Unas palabritas rápidas. La cena pascual, según el rito de los judíos, se celebraba siguiendo un orden. Había todo un detalle de cómo se hacía. Y la inauguraba el padre de familia con su familia grande en torno a él. Pero él tenía la fuerza, el poder de inaugurarlo y contar. El hijo le preguntaba al hijo mayor qué celebramos y el papá le contaba qué celebraba todo el proceso de la esclavitud en Egipto, la liberación por medio de Moisés, etc. Entonces el padre inauguraba la ceremonia con una acción de gracias por la fiesta. Luego tomaba una copa de vino y pronunciaba sobre ella una bendición. Entonces se bebía el vino de esta primera copa. Luego los presentes se lavaban la mano derecha y consumían el primer plato. Se mezclaba una segunda copa y se ponía delante, aunque no se bebía inmediatamente. Se veía que la segunda copa se preparaba, pero no se tomaba inmediatamente. Una vez terminada la cena, el padre de familia, desde luego, pronunciaba sobre la tercera copa la acción de gracias de la comida. Y en ella se manifestaba la esperanza mesiánica. Habían 3 copas de vino. Más de uno debe estar diciendo, qué rico, yo quiero estar en esa cena. Bueno, de esta manera, la copa que Jesús toma es una de las que prescribía el rito pascual, denominada como la copa de la bendición que iba acompañada de la acción de gracias. Entonces vean el texto del versículo 17. Habiendo dispuesto bien la copa, habiendo dado gracias, dijo, tomen esto y distribúyanlo entre ustedes mismos. ¿Qué podríamos decir aquí? Para no quedarme mucho tiempo. Hasta su último suspiro, Jesús sigue alimentando a sus discípulos. De momento les da la copa, todavía no dice nada sobre qué es su sangre, será después, y les va a dar pan, su cuerpo, que dirá después que es su cuerpo. Esta copa, la primera, es garantía de que compartirán la vida con él en el banquete escatológico, es decir, en el banquete del reino de los cielos. Entonces Jesús dice, repártanla, distribuyan, y explica, que dice el versículo 18. Les dijo, porque a ustedes, les digo a ustedes que no beberé del fruto de la vid más hasta cuando el reino de Dios venga. ¿Sí? Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Jesús está previendo su partida. Pero de alguna manera ya, vean que cada evangelista lo dice distinto, por eso no se puede contrabandear de un evangelio para otro, porque entonces enredamos las cosas. Jesús está previendo su partida, pero a la vez garantizando su resurrección. Y de esta manera le promete a sus discípulos beber con ellos el fruto de la vid, es decir, el vino, en la tierra que se recibirá por herencia. ¿Y cuál será la herencia? Ya no será la tierra prometida de la Pascua judía, sino el reino de los cielos, en la comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Y de esta manera revela el legado de la tierra en la que se beberá el vino nuevo, la resurrección de la carne, ya que está resucitada en la misma copa que se beberá en el cáliz nuevo. Pero Lucas acentúa también
el carácter pascual de la última cena. Porque ya vimos, está presentando el esquema de la cena judía, aunque no lo tiene completamente, que eso lo va a cambiar. Y está presentando también cómo se va instituyendo el misterio de la Eucaristía. La nueva Pascua, la Pascua del Nuevo Testamento. Toda esta acción de Jesús con sus discípulos está cargada de la alegría de la vida eterna. 2 veces nos ha dicho ya que volverá a beber del fruto de la vid, volverá a beber vino en el reino de los cielos. Y beber vino en el reino de los cielos es beber vino en la fiesta de la eternidad, en la Trinidad, con la comunión de todos los redimidos. O sea, es para alegrarnos. Y ojalá que con lo que estamos haciendo hoy, sigamos preparándonos bien para cuando se reabran nuestros templos y volver a celebrar la Eucaristía. No podemos seguirla celebrando como íbamos, casi mecánicamente, por inercia, no. Vamos a celebrar conscientemente el misterio y nos va a dar alegría y saldremos de nuestros templos. El primer día que los reabran, habrá que estar ahí con cámaras para ver los rostros felices de los cristianos que nuevamente han celebrado el misterio pascual. Y será una pena que algunos salga con cara de que parece que acaba de enterrar a su mamá. No, este día tenemos que ir, reabrir templos y que a los que se nos va a ir dando permiso, porque van a ser muy poquitos por tiro, salgamos de allí y se vea que vengo de celebrar la Eucaristía. Escuché la palabra, celebré la Eucaristía y estoy lleno de alegría porque me espera la fiesta del banquete eterno. Si no es así, hermano, ni vaya, porque para caras tristes mejor quédese en su casa. No, si va a ir a celebrar cuando se reabra, que se vea que andaba celebrando la Eucaristía. Es un banquete de alegría que nos abre hacia el futuro. Es el banquete escatológico, dicho en palabras técnicas. Vamos al versículo 19. Y habiendo tomado pan, habiendo dado gracias, el texto dice, lo quebró, lo partió y se lo dio a ellos diciendo. Vamos a leer el 20 porque es importante. Este es mi cuerpo, el que se da por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Quedémonos hasta ahí siempre hasta el 19, porque de aquí para allá nos falta mucho. Viene lo más importante. Los versículos 19 y 20 son una reinterpretación de la Pascua en términos de significado salvífico de la muerte de Jesús, que inaugura una nueva alianza. Ya terminaron las solemnidades de la Pascua judía en la medida en que Lucas la narra, y Jesús pasa ahora directamente a ocuparse de la nueva Pascua, de la nueva alianza. ¿Y cuál es su deseo? Que se perpetúe en la iglesia el memorial de la redención en todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga de nuevo o hasta que la celebremos en plenitud en el reino de los cielos. Esa es la venida gloriosa de Cristo. Y de esta forma sustituye la carne y la sangre del Cordero, que formaban parte de la cena judía, por el sacramento de su carne y de su sangre, bajo las especies del pan y del vino. Vamos entrando más y más al misterio que nos concentra. El verbo tomar es el primero que Jesús hace. Dice, tomó, dio gracias, lo partió y lo dio. Este primer verbo, el primero de los 4, describe la acción de Jesús. Jesús toma el pan y da gracias. En el Nuevo Testamento, el verbo partir, el verbo dividir o el verbo quebrar el pan, porque así como está en griego, se emplea solo en el contexto de partir el pan en una comida. Este verbo griego siempre se usa en el Nuevo Testamento solo para partir el pan. Tiene que ver con comida, este verbo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Partió el pan que distribuyó como signo de la mortificación a la que sería sometido.
Es una metáfora asociada con su carne. Indica que lo que va a entregar, escúchenme bien, lo que va a entregar es su cuerpo mismo que va a ser sacrificado en la cruz. Al repartir este pan, les dice, esto es mi cuerpo, que se da por ustedes. Es el cuerpo entregado, es el cuerpo crucificado, pero es también el cuerpo resucitado, es también el cuerpo glorificado. Entonces, es el cuerpo que va a ser sacrificado en la cruz. La cena eucarística es conmemorativa, donde el pan se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la verdadera sangre de Cristo. Aunque la coincidencia o apariencia del pan y del vino sigue siendo la misma. Tiene las mismas cualidades físicas, moleculares, igual que antes de la consagración. Pero la presencia real de Cristo no puede ser aprehendida por los sentidos. ¿Qué vemos? Pan. ¿Qué vemos? Vino. ¿A qué sabe el pan? A pan. ¿A qué sabe el vino? A vino. Pero la fe nos dice que aquí hay una presencia real de Cristo en la Eucaristía, que solo es comprensible por la fe, porque se apoya en la autoridad de Dios, en la autoridad de Jesús. Tomen esto, es mi cuerpo que se da por ustedes. Con respecto a la acción de gracias, aquí está precisamente la palabra Eucaristía. En griego, acción de gracias significa Eucaristía. Eu es bien, Eucaristía, gracias. Dar bien las gracias. Es la Eucaristía, dar bien las gracias. Y aquí viene ya, en este texto viene la palabra Eucaristía, en este versículo 19. Es la terminología griega para dar gracias. Y de allí viene el nombre de Eucaristía, la oración, la acción, los elementos de la cena del Señor. La acción de gracias que tiene referencia o relación con los grandes hechos de Dios que realizó, realiza y sigue realizando. Naturalmente, en ese momento los discípulos no están, uno puede decir, no están entendiendo nada. De hecho, todo nos indica que no entendieron. Hasta después de la resurrección. Recordemos que Lucas tiene el texto de Lucas 24, el pasaje conocido como los discípulos de Maús, donde no habían entendido nada. Ni la escritura, Jesús se las explica y le arde el corazón. Y parte el pan, se les abren los ojos y lo reconocen. Vean que todo indica que los discípulos no lo lograron. Eso no significa que usted y yo ya lo sepamos, no. Siempre estamos descubriendo el trasfondo maravilloso de este acto. ¿Qué les dice Jesús? Este es el cuerpo mío. Él dice, esto es el cuerpo mío, el dado por ustedes. Así está literalmente. Este es el cuerpo mío, el dado por ustedes. Igual que durante la celebración de la Pascua, recordemos, el padre de familia, dijimos, interpretaba el pan ácimo con una referencia a Deuteronomio 16:3. Recordaba los eventos. Jesús interpreta ahora este pan de la nueva cena de Pascua, identificándolo ya no con el pan del desierto, sino con su cuerpo. Tomó el pan, dio gracias y se lo dio y dijo, esto es el cuerpo mío, el dado por ustedes. Jesús ya no está hablando del memorial de la salida de Egipto y todo eso que no se pierde está allí. Ahora lo identifica con su cuerpo, es decir, consigo mismo. Jesús no ofrece a los discípulos de la celebración solo un pan, es su propia persona. Aquí tendríamos que ver todo lo que significan las palabras que Jesús usa en griego de cuerpo, sarx, etcétera, cuerpo, carne, etcétera, pero tampoco vamos a meternos allí porque no salimos, nunca saldríamos de ahí. En todo caso, vamos a ir viendo los elementos más importantes para que usted y yo celebremos mejor la Eucaristía. Entonces Jesús no les da solo un pan, es su cuerpo. Y al decir su cuerpo, no es solo su carne, es su persona, todo él. En hebreo no existen palabras para esto, en griego existen unas cuantas, pero al decir cuerpo es toda la persona. Al decir
carne, sarx, es toda la persona. Jesús entrega su propia persona en este pan, que literalmente dice, va a ser dado por ustedes, o entregado por ustedes, o en favor de ustedes. Siempre es la misma. El significado del verbo dar en otros pasajes aparece con la connotación de presentar como ofrenda. Es algo que se ofrece en sacrificio, o más exacto en el nuestro, algo que se entrega a muerte. El dar de Jesús, su cuerpo, es este cuerpo que se da en sacrificio, que se da en ofrenda, que se ofrece como su sacrificio, que se entrega a la muerte. Y este último, que se entrega a la muerte, es el que tenemos que entender. Este aspecto de ofrecer por otros, que implica la expresión inconfundible, cuerpo que se da por ustedes, en el sentido de entrega. Otra vez recordemos en la liturgia pascual, el padre de familia tomaba el pan para distribuirlo como símbolo de que Dios cuidaba de él, de los suyos. El padre de familia sabía que Dios, al entregar el pan a sus hijos, Dios cuidaba de ellos. Pero él también, el padre de familia, cuidaba de sus hijos, por eso les alimenta. Jesús ahora ya no da pan, se da a sí mismo, su persona, su personalidad, su identidad, su misión para los suyos. Es así como Jesús ha dado su vida entera por los demás, expresada simbólicamente en esta comida compartida. Igualmente, esto significaría que los discípulos tienen que aprender a dar su vida en servicio a los demás. Y esto, hermanos, todos los cristianos, sin duda, de una forma particular, los que pertenecemos al orden, obispos, sacerdotes, diáconos, paréntesis, a tus amigos, sacerdotes, obispos, diáconos, mándales hoy un mensaje, porque en las oraciones de la celebración litúrgica de hoy, se celebra a Jesucristo sumo y eterno sacerdote, pero se le pide, sobre todo en la plegaria eucarística, se le pide que bendiga, santifique a los que ha consagrado por la imposición de manos, etc. Es una plegaria muy linda. Y entonces es un día para recordar a tus amigos sacerdotes. Y si tienen un Padre Nuestro para mí, bendito sea Dios. Bien hecho, eso sí, buen Padre Nuestro, para que Dios siga presente en mi vida. Se trata de eso. Tenemos que aprender no solo que Jesús entrega su vida, su cuerpo, sacrificado, sacrificio, ofrenda, es que también nosotros tenemos que aprender. ¿Y cómo se da la vida? A veces algunos tienen el don del martirio. La otra es disponibilidad. Uno está disponible. En estos días estamos en casa, pero yo no tengo tiempo. Hay un montón de gente pidiéndome dirección espiritual, laicos, religiosas, algún amigo por aquí, etcétera, etcétera. Gente con problemas de no saber cómo llevar a los hijos en la casa porque ya llevan 3 meses encerrados y ya no lo soportan porque ya ellos no pueden estar tanto encerrados. Disponible. ¿Ocupas hablar conmigo? Bueno, te doy el número y hablemos. Porque es eso, estar disponibles. No es solamente estar haciendo mucho, no. Es la disponibilidad de dar vida. Vamos a lo que sigue. Después de que les dijo, este es el cuerpo, el dado por ustedes, hagan esto en recuerdo de mí, en memoria de mí. El sentido eclesial se hace presente por medio de la consolidación de la nueva iglesia en el momento que Jesús instituye el memorial de su pasión. Hagan esto en memoria mía. El mandato de Jesús es claro, inequívoco. Hagan esto en memoria mía. Y se refiere solo a aquello que constituía una novedad en los gestos de Jesús en aquella noche de la cena pascual. La fracción del pan, quebró el pan. La oración de bendición, la oración de acción de gracias, las palabras de lo que hoy llamamos la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del que se va a entregar Jesucristo. Y mediante todas estas palabras, toda esta acción, que en la iglesia la celebramos muy solemnemente, a tal punto que los hermanos laicos, todos ustedes, se reclinan
para vivir este momento, el sacerdote vive un momento de intimidad impresionante. Los que han estado en la celebración de mis Eucaristías saben que en ese momento yo me olvido de todo, simplemente soy. Y doy todo el tiempo, hago todo el silencio posible, la adoración, la contemplación, aunque algún liturgo me pueda regañar, pero es el momento, así como en la palabra estuvo tan cerca, aquí sigue tan cerca, y si le dedicamos a la palabra tanta solemnidad, hay que dedicarle tanta solemnidad al misterio eucarístico. Está ahí, es el momento, en el momento actual, en el que es introducido este momento de Jesús. Juan Pablo II le llamaba a esto con una palabra muy hermosa, la contemporaneidad. Es este. ¿Qué hacemos? Nos hacemos contemporáneos de aquel grupo que contempló no solo el misterio de la cena de Pascua, sino el viernes, el momento de la crucifixión, y después el momento del Jesús resucitado. Y es como si nos trasladáramos de hoy, que es jueves 4 de junio del 2020, a aquel momento de abril, posiblemente el 4 de abril, las fechas pueden variar. Aquel día de abril en el que pasó el único sacramento de Cristo. Nos hacemos contemporáneos de aquel momento. Aquel momento se nos hace contemporáneos en el aquí y el ahora. Por eso no se repite el sacrificio, hay un único sacrificio. Jesús encomienda a partir el pan en memoria suya. El encargo de hacer esto en memoria suya se encuentra únicamente en Lucas. Lucas narra la fracción del pan como algo común y llega a ser la señal de los discípulos de Jesús. Porque eso no se trata simplemente de un simple recuerdo. Es una auténtica contemporaneidad, una auténtica representación, si se puede usar este verbo, auténtico memorial que hace presente su persona y sus acciones durante la última cena en presencia de los apóstoles. Hagan esto continuamente para tenerme siempre presente entre ustedes, con ustedes. Esta es la forma como lo dice Lucas. Este Jesús, en el momento último, prácticamente ya entró en su agonía, le deja como herencia a su comunidad la Eucaristía. Ya no es una cena de Pascua judía, es la cena pascual de Cristo. Y sus discípulos de todos los tiempos, en esta comida, experimentan la liberación de las fuerzas destructivas y una anticipación del banquete escatológico en el reino de los cielos. Quisiera compartirles un texto de Juan Pablo II en el documento Ecclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía, en el número 12 dice: la misa hace presente el sacrificio de la cruz, no le añade, no lo multiplica. Lo que repite es su celebración memorial, la manifestación memorial, por la cual el único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. Sigue diciendo, la naturaleza sacrificial del misterio eucarístico no puede ser entendida, por tanto, como algo aparte, independiente, ojo, independiente de la cruz, ni tampoco con una referencia solamente indirecta al sacrificio del Calvario. No, tiene que ver íntimamente con el misterio de la cruz. Ya expliqué el sentido del verbo dar. Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Es una ofrenda sacrificial. La Eucaristía actualiza este momento. En el número 13 del mismo documento dice: por su íntima relación con el sacrificio del Gólgota, ven qué bonito, íntima relación con el sacrificio del Gólgota, la Eucaristía es sacrificio en sentido propio y no solo en sentido genérico, en sentido propio, es sacrificio real. Como si se tratara, dice, y no
en sentido genérico, como si se tratara del mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como un alimento espiritual. ¿Mm? A mí, hermanos, déjenme aquí hacer un paréntesis, y mis amigos sacerdotes, mis hermanos sacerdotes, que por cierto, un saludazo grandioso en este día, y algunos me han mandado algunos mensajes muy lindos, hermanos sacerdotes, un saludazo en este día. Aquí estamos, así nos sentimos, hermanos. Un orden, un único orden nos une, el orden del sacramento. A veces a mí me causa esto de que eso que hacemos ahora en el momento de la comunión espiritual. Jesucristo es comunión real. No se nos ofrece una comunión espiritual, es alimento real. No es eso, como si ofreciéramos a los fieles un alimento espiritual, no, es verdadera comida. Sigue diciendo el Papa, en efecto, el don de su amor y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida, citando a Juan, es en primer lugar un don a su Padre. Recordemos, Jesucristo se entrega al Padre, el Padre lo entrega. Sigue diciendo, ciertamente es un don en favor nuestro, más aún de toda la humanidad, pero don ante todo del Padre. Don ante todo del Padre. Es el Padre que nos dona a su Hijo, que se dona en el sacrificio de la cruz y sigue donándose perpetuamente en la conmemoración, actualización, contemporaneidad del sacrificio único y verdadero. Sigue diciendo, sacrificio que el Padre aceptó correspondiendo a esta donación total de su Hijo que se hizo obediente hasta la muerte, citando a Pablo, con una entrega personal, con una entrega paternal, es decir, con el don de la vida nueva e inmortal en la resurrección. La Eucaristía es el don del Padre que se nos da a nosotros en el don del Hijo que se entregó y el don del Espíritu que actualiza el momento único en cada celebración eucarística. Pero el tiempo se nos va a ir y nos falta todavía. Vamos a ver cómo nos va. Sí, salimos. Versículo 20. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, es la copa, esta es la copa, el nuevo pacto de mi sangre. Es la copa, el nuevo pacto de mi sangre. Vamos a ir un poquito más rápido, nos quedan ya pocos minutos. La nueva alianza, sellada por la fuerza, el poder de la sangre de Jesús, que faltan pocas horas para que sea derramada, igual que los sacrificios anteriores por medio de la sangre de animales, ya que la antigua alianza que concluyó Dios con su pueblo en el Sinaí había caducado debido a la infidelidad del pueblo de Dios. De esta manera, Jesús ofrece el cáliz de la nueva alianza en esta su última cena y seguidamente acepta el cáliz del sufrimiento por medio de su pasión como mediador de este nuevo pacto. Es eso. Jesús presenta esta copa. Es la copa de la nueva alianza que levanta y distribuye en sus discípulos. Pero no solamente está la copa de su sangre. Acepta también, copa y cáliz es lo mismo, acepta también la copa o cáliz de su sufrimiento en la pasión, donde con esta mediación sellará el nuevo pacto. Al referirnos a la alianza, según el significado bíblico, esta se sitúa como aquello que es confirmado. Recordemos, una alianza se puede sellar de muchas formas. Una de ellas es a través de documentos, a través de un buen apretón de manos, trato hecho. Hay muchas formas de hacerlo. Pero también mediante la copa llena de sangre o de otro líquido, de una forma particular en una comida. ¿Qué hacemos nosotros? Ahí vamos a un restaurante, donde sea, a finalizar un pacto, tenemos la copa de vino, yo tengo una de agua aquí. ¿Qué hacemos? Brindemos por esta decisión que hemos tomado, brindemos por este pacto que hemos hecho, brindemos para que cumplamos todas las cláusulas. Esta copa llena de sangre es lo que da el sentido. Es así como el nuevo pacto o alianza es obra
y don de Dios en que se funda su amor donado gratuitamente en esta formulación de el vino con la sangre de Cristo. Aquí se trata de la copa de bendición, la tercera copa en la que se pronuncia la bendición, pero Jesús dice, esta es la copa, el nuevo pacto, alianza, en mi sangre, en la sangre de mí. Lucas identifica la copa con la nueva alianza. En Marcos, capítulo 14, se identifica directamente con la sangre. Esto, la copa y su contenido, dice Marcos, es mi sangre, la sangre de la alianza. Lucas habla de la nueva alianza, nuevo pacto, nueva alianza de Jesús. La sangre derramada en el contexto de la alianza recuerda la alianza entre Dios e Israel. Recordemos, Dios eligió a Israel como su pueblo. Israel promete hacer cumplir la voluntad de Dios. Éxodo 24. La alianza fue firmada con la sangre. La nueva alianza, que es un reflejo de esta antigua alianza, ahora está sellada. La señal del pacto es, esta es la sangre de la alianza que el Señor hace con ustedes, decía en Éxodo 24:8. Jesús que dice, esta es la copa, el nuevo pacto de mi sangre. Sellada, esta alianza sellada con mi sangre. Se establece aquí en el texto de Lucas, con mi sangre, o sea, la sangre de Jesús ofrecida en sacrificio por nuestra salvación, con todo lo que significa sangre. Recordemos que en el Antiguo Testamento, por eso no se podía beber la sangre de animales, mucho menos de un humano, desde luego. ¿Por qué? Porque en la sangre estaba la vida de la persona. Cuando Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, mi sangre derramada, nos está diciendo, esta es mi vida que se derrama, es mi vida la que les entrego, es la vida derramada en esta sangre. El tiempo es demasiado corto para un texto, para una cosa tan profunda como lo que tenemos. Y finalmente dice, veamos otra vez, esta es la copa, el nuevo pacto de mi sangre derramada por ustedes, o mi sangre que va a ser derramada por ustedes, o que se va a derramar, o que se derrama por la multitud. En realidad aquí el texto dice por muchos, que se derrama por muchos. Por eso el Papa Benedicto nos pidió que cambiáramos por muchos en vez de por todos. En todo caso se derrama por la multitud. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, derramar la sangre era una forma de referirse a la muerte. Mis enemigos quieren derramar mi sangre, me quieren matar. Cristo indica cómo el derramamiento de su sangre es necesario para establecer el pacto por el cual ofrecerá la salvación al mundo. Por esta sangre se hará efectiva la liberación, ya no de la esclavitud en Egipto, sino de la esclavitud del pecado y de la condenación, para garantizar a todo aquel que crea, la conmemore, participe de ella, la redención y la vida eterna. Hermanos, vamos a terminar. ¿Qué podríamos decir? Hoy, porque el texto era muy denso, he puesto pocos ejemplos, porque si no, no podíamos avanzar. Y quería que en una hora dijera algo que lleva años, siglos. Consideremos. Voy a decirlo en tú. Considera, tú, que me oyes, la pasión de Cristo en toda su intensidad. Cuerpo que se da, sangre que se derrama. Medita el misterio pascual, medita el misterio eucarístico, medita la Eucaristía con esta
intención, como si hubiera sido emprendida exclusivamente por ti. Y quisiera que vayas a la Eucaristía, de momento las virtuales, pero cuando se reabra con esta idea, esto que se me da, el cuerpo, la sangre de Cristo, su misterio pascual, su misterio eucarístico, Él lo emprendió exclusivamente por ti, exclusivamente por mí. Y como todos los que van a llegar, por cada uno lo emprendió, descubriremos, este es el sacramento de nuestra fe. Y vamos a responder todos llenos de gozo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, por ti, por ti, por ti. Aunque siempre que digamos ti, será nosotros. Pero interiorízalo así. Esto lo hizo exclusivamente por ti. Hagamos una pequeña oración. Señor Jesús, sumo y eterno sacerdote, confesamos que en el humilde signo del pan y del vino, transformados en tu cuerpo y en tu sangre, tú caminas con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático, y nos conviertes en testigos de esperanza para todos. Si ante este misterio nuestra razón experimenta sus propios límites, nuestro corazón, iluminado por la gracia del Espíritu Santo, intuye bien cómo ha de comportarse, sumiéndose en la adoración y en un amor sin límites en la liturgia de las manos. Por eso, Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y entonces, hermanos, nuestro corazón arderá en la liturgia de la palabra y nuestros ojos se abrirán en la fracción del pan y seremos testigos de la permanencia de Dios en medio de nosotros. A Él le pedimos que nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si Dios quiere, mañana a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar. Tengan todos un día lleno de la bendición. Recuerda, mándale un mensaje a tu sacerdote o reza por él un Padre Nuestro. Y si tienes tiempo, uno por mí. Nos vemos mañana.